Desde una casa patrimonial en el centro de la ciudad de La Paz, al lado del Parlamento, estamos presentes. Este es un espacio nuevo, un espacio de diálogo, un espacio de interacción con nuestros candidatos. Justamente hoy tenemos a Juan del Granado para saber más o menos qué es lo que nos puede ofrecer, por qué quiere volver al Parlamento, por qué quiere representarnos en estos espacios de poder. Y hablando de poder, estamos en un café con mucha historia, en el café El Parlamento. Y bueno, agradecemos también la oportunidad que nos pueden dar de utilizar sus instalaciones. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Alondra, es una de nuestras invitadas recurrentes, y bienvenido doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Hola Mateo, un gusto, igual Alondra. El gusto es del nuestro. Bueno, hace casi aproximadamente un año he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Unos 11 meses después estamos nuevamente sentados acá, pero la situación es bastante distinta. Usted está postulando para ser candidato por la circunscripción 8 por Alianza Unidad. ¿Por qué quiere volver a ser candidato a diputado? Mira, son 42 años de vida democrática. Se han logrado avances importantes, la sola estabilidad democrática es importante. La inclusión es otro de los logros de estos 40 años de vida democrática. Pero bueno, los grandes problemas, los problemas estructurales del país siguen vigentes, siguen presentes. Seguimos con una economía primario exportadora. No tenemos industrias. El 80% de nuestra población vive al día del empleo informal. Los jóvenes saliendo bachilleres, con suerte pueden cursar algunos cursos en la universidad y tienen que buscar inmediatamente trabajo. Bueno, entonces después de 42 años, las libertades son esenciales, pero no hay perspectivas, no hay mejora en la calidad de vida de la gente. Parecería que no hay expectativas visibles de progreso en el corto y en el mediano plazo para las nuevas generaciones. Y esto nos lleva a volver pues a la vida pública, a la vida política. Es allí desde la gestión estatal que pueden mejorarse las condiciones, puede transformarse la estructura, pueden aprobarse normas, pueden aprobarse leyes, pueden fiscalizarse mejor y más a los gobernantes. Uh-huh. Y por supuesto se puede dinamizar las iniciativas de la comunidad. Antes de empezar el diálogo estábamos hablando un poquito de la diferencia de la crisis que hemos tenido en el 85 con la actual. Usted que ha pasado justamente la transición de la dictadura a la democracia y estos 42 años de democracia que estamos viviendo, ¿cómo diría que está nuestro sistema democrático? ¿Usted cree que es estable? ¿Cómo ve la institucionalidad? ¿Cómo ve la crisis política que estamos atravesando actualmente, a diferencia del 85? Mira, no creo que estemos en una situación de crisis en la democracia. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirles con esto? No creo que la democracia, las libertades democráticas como tales, estén en riesgo. No parecen haber tendencias autoritarias lo suficientemente visibles y peligrosas que pongan en riesgo la continuidad democrática. Sí, hay autoritarismo en la propia gestión gubernamental, hay expresiones autoritarias en la propia comunidad, pero estoy convencido de que hay una cultura democrática que se ha logrado establecer y que se ha logrado consolidar. No parece haber una forma distinta en el entendimiento de la gente, en la gran mayoría de la gente, una forma distinta de cambiar a los gobernantes. Sí, el año pasado hemos tenido una sonada golpista, ¿no? Uh-huh. Que duró un par de horas. ¿No? Un par de horas. Parecía una cuestión ya extraña, ¿no? Miren, cuando yo tenía la edad de ustedes, era habitual amanecer con un nuevo gobierno después de un sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea uh-huh. y eventualmente un ametrallamiento a mi universidad. Yo era universitario en aquella oportunidad, ¿no? Uh-huh. Ahora eso ya no ocurre, ¿no? Le pregunto esto porque, bueno, el año pasado
la Fundación Friedrich Ebert sacó un estudio de jóvenes, una asignatura pendiente, en el que encuestó a más de 1,000 jóvenes en los 9 departamentos y sacaron una cifra muy llamativa, que se la leo. La encuesta recabó opiniones que tienen a las y los jóvenes sobre la democracia, con una respuesta afirmativa del 69%, que la mayoría de los jóvenes cree que un líder fuerte resuelve mejor los problemas que los partidos y las instituciones. ¿Usted por qué cree que casi el 70% de los jóvenes cree que los líderes autoritarios fuertes podrían resolver los problemas de la democracia? Bueno, no necesariamente un líder fuerte es un líder autoritario. Yo creo que no necesitamos líderes autoritarios. Uh-huh. El líder autoritario es aquel que impone su autoridad por encima de la ley. El autoritarismo es una transgresión de la ley, de la norma. La autoridad, yo he sido autoridad durante 10 años. No he sido, más allá de algunos momentos seguramente difíciles y de errores que uno comete, no he sido autoritario. Sin embargo, impuse autoridad, ¿no? No había autoridad en la ciudad, ¿no? Nuestros comerciantes que necesitan vivir ocupaban las aceras y punto, se acabó, ¿no? Tuvimos que hacer un ordenamiento y tuvimos que imponer autoridad, claro que sí, ¿no? Y eso fue bien recibido por la gente. Y yo creo que el principio de autoridad generó una conciencia ciudadana que valoraba la autoridad, pero sobre todo valoraba esta relación con la gente, con la comunidad, ¿no? La participación ciudadana fue esencial, sabiendo que no siempre es posible, mucho menos en situaciones de dificultad económica, satisfacer todas las expectativas. Pero mira, cuando tú demuestras compromiso, cuando tú demuestras trabajo, cuando tú muestras honestidad en la gestión pública, la gente entiende perfectamente las dificultades, no te exige en términos perentorios, ¿no? Esta es mi experiencia, ¿no? 10 años en los que pude lograr gobernabilidad democrática. No te digo resolviendo todos los problemas porque no era posible hacerlo, sino garantizando participación ciudadana, garantizando transparencia y, cómo no, mostrándole a la gente un camino que iba avanzándose de manera paulatina. Tengo una más, perdona lo que te... Dale. Es que va de la mano. Dale. A mí me parece interesante esta diferencia que hace entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Entonces, obviamente la autoridad va en línea de lo que es el líder fuerte. Y ahora usted está bajo un liderazgo a través de la Alianza de la Unidad que lo representa Samuel Doria Medina. ¿Usted lo catalogaría como un líder fuerte? Tiene las condiciones para hacerlo. Es una persona que tiene, en primer lugar, convicciones democráticas comprobadas. Es un empresario que, a diferencia de muchísimos otros, ha invertido lo principal de su dinero en el país. Y es un empresario que además está comprometiendo sus esfuerzos en la creación de un movimiento político, de un instrumento político. O sea, son condiciones que yo valoro, ¿no? Hay empresarios que no invierten en Bolivia, hay empresarios que no se preocupan del país, ¿no? Y en este caso creo que hay una persona que, teniendo dinero, pudiendo tener una visión distinta, bueno, le apuesta al país, ¿no? Tanto que quiere ser presidente. Claro. No necesita el ser presidente para mejorar su situación personal, su situación económica. Es visible que hay una actitud, una voluntad de servicio que yo valoro. Interesante. Sí, hablando del servicio, escuchaba en otras entrevistas usted, ¿no? Cuando ingresó a la alcaldía lo encontró en total desorden, mucha falta de autoridad, como diría usted, mucha corrupción también. Y mencionaba también que en los primeros meses usted recortó el personal de 800 personas y que le hicieron una especie de huelga de hambre dentro de la alcaldía. ¿Cómo usted, tomando en cuenta que estas prácticas se dan no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, es decir, le pongo el ejemplo hipotético,
digamos que Samuel o cualquier presidente que entre, usted entra, digamos, en la Cámara de Diputados, existe un bloqueo en el país. ¿Cómo usted ha logrado la gobernabilidad en aquel entonces? Para que poner orden, en teoría. Mira, despedí a 800 funcionarios. Y no lo hice por una decisión arbitraria. Es que habían 800 funcionarios que habían ingresado durante los 2 últimos años, cuando se cambiaban alcaldes cada 8 meses. O sea, cada alcalde, alcaldesa, concejala que se volvía alcalde o alcaldesa, bueno, ponía 200 personas. Terminaba 6 meses, venía el otro, ponía otras 800. Bueno, y así entonces me encontré con 1.500 personas que tenía que despedirlas. Lo tuve que hacer. El problema no fue tanto eso. Claro, me rodearon la alcaldía, no sé, 200, 300 carpas, ¿no? Pero los compañeros del Movimiento Sin Miedo, un movimiento que había surgido 9 meses antes, cuando se enteraron que había despedido a esa cantidad de gente, dijeron, vamos a entrar. Y no entró ninguno. Y me hicieron huelga de hambre sin miedo. Y bueno, ninguno de ellos tampoco entró a la gestión. Mira, fueron señales vigorosas que le dieron a entender a la gente que algo estaba cambiando en la gestión municipal. Y entonces empezó a generarse esta relación de confianza, que es vital para enfrentar la gobernabilidad, que es vital para enfrentar las dificultades, que es vital para hacerle entender a la gente que estamos por buen camino, pero que apenas lo estamos iniciando, ¿no? Claro. Que no se pueden atender todos los requerimientos, ¿no? Claro, y esta pregunta me da de manera perfecta el preámbulo para preguntarle cómo lograr gobernabilidad en un escenario muy probable del siguiente parlamento que va a ser muy fragmentado. Mira, la gobernabilidad tiene 2 o 3 componentes, ¿no? El primer componente tiene que ver con las instituciones, como no. Necesitas construir, si no la tienes, o consolidar, si ya la lograste, una mayoría parlamentaria. Necesitas gobernabilidad institucional. Yo tenía solamente 2 concejales del Movimiento Sin Miedo cuando empecé mi primera gestión municipal. Y entonces tuve que hacer una política de alianzas que no fue sencilla, que fue dificultosa. Ahí tuve un gran aliado, don Guido Capra Gemio. Ya no está él entre nosotros. Le he hecho un monumento en la Avenida Costanera. Bien merecido, porque él era un concejal del MNR, y el MNR siempre tenía antecedentes o tenía apetito por la gestión pública, pues, ¿no? No, Guido Capra paró cualquier tipo de apetitos de sus compañeros y nunca me pidió pegas, y entonces pude llevar adelante una gobernabilidad sin poner en riesgo la institucionalidad municipal. Claro, la segunda tarea fue encarar una enorme deuda que me dejaron, ¿no? La alcaldía tenía un ingreso de 84 millones de dólares al año. Y teníamos una deuda a corto plazo de 140 millones de dólares. O sea, yo tenía que cerrar la alcaldía 1 año y medio o 2 años para encarar la gestión municipal. Entonces tuve que hacer una renegociación, el primer programa de readecuación financiera, que después se volvió una fórmula clave para todos los gobiernos municipales, el programa de readecuación financiera. Y mira, gente que no era afín, ni mucho menos como Ronald McLean, que fue concejal un tiempo y después se fue porque no compatibilizaba mucho con mi gestión, se fue de ministro de Finanzas. Y él me apoyó en el programa de readecuación financiera. El programa de readecuación financiera nos permitió refinanciar nuestra deuda, nos permitió sanear las finanzas y tener créditos de emergencia a corto plazo, pero importantes, que después los convertimos en créditos a largo plazo, especialmente con la Corporación Andina de Fomento. Bueno, entonces pudimos sobrellevar ese primer momento de tragedia económica. Ya les digo, ¿no? Una deuda de 140 millones de dólares que tenía que ser pagada a corto plazo con ingresos que
superaban las 2 gestiones anuales. Bueno, parece que el diálogo y el consenso es fundamental para salir de las crisis. Mira, sí, cómo no, diálogo con la gente, con el Consejo Municipal, pero sobre todo fue una señal de cambio, ¿no? Ético. La alcaldía se había convertido en uno de los botines preferidos de los partidos políticos. Bueno, como pasa hoy en la Asamblea Legislativa, ¿no? Mira, no sé si la Asamblea es el lugar más visible. Bueno, pues es que en la alcaldía tenías 4.000, 5.000, 6.000 funcionarios, ¿no? Y entonces, partido que entraba cada 8 meses se turnaban, los concejales entraban con su gente, ¿no? Entonces yo me encontré con una enorme cantidad de gente que no la necesitábamos y tuve que despedirlos, ¿no? Un momento muy duro, muy difícil, pero que nos permitió luego salir adelante porque fue una señal fuerte, dolorosa para los hogares, claro, de los despedidos, pero muy positiva para la comunidad. A mí me nace una duda. Usted evidentemente tiene una vasta experiencia dentro de lo que es la gestión pública, sobre todo en lo que viene a ser el municipalismo, ¿no? O sea, ha dirigido durante 10 años no cualquier gobierno municipal, estamos hablando del de La Paz, que es sumamente conflictivo y además que es sede, pero ahora está postulando para ser diputado uninominal, ¿no? Si usted llegara a ganar, va a tener que ingresar a una asamblea, como bien decía Mateo, sumamente fragmentada, donde va a tener que ingresar en diálogo, en consenso, pero ¿cómo lo haría? O sea, ¿cuál es la vía que usted tomaría? Porque van a haber radicalismos muy fuertes. Mira, son 3 labores las que se despliegan desde el Parlamento. Sí, la labor principal es la legislación, pero son pocas las iniciativas que vienen desde el propio Parlamento, hay que ser franco, ¿no? Yo impulsé varias normas, varias leyes, pero tengo que serles franco también. Una buena parte de las normas que se aprobaron venían del Poder Legislativo. Una segunda labor muy importante es la labor de fiscalización, ¿no? Es una labor central porque tú puedes hacer un seguimiento de todas las autoridades nacionales, nacionales, incluso departamentales, locales, más allá de que a nivel local y departamental hay estructuras de control, ¿no? Como los consejos o los gobiernos departamentales, las asambleas departamentales. Pero hay una otra labor que es la labor de gestión. Un parlamentario que tiene o logra cierto prestigio, que logra cierta credibilidad y que tiene interlocución con las autoridades, es un canal muy significativo para la resolución de los problemas de la gente. Uno se vuelve gestor de demandas, no para resolverlas, sino para generar canales de atención, ¿no? Un parlamentario que tiene influencia, que tiene prestigio, puede atender muchísimas demandas ciudadanas que quedan pues en el tintero de la burocracia pública, ¿no? Entonces, es esta una labor muy significativa, ¿no? La labor de gestión. Sí, la labor de legislación es importante. La labor de fiscalización, ya les decía, es igualmente significativa. Pero, ¿cómo no? La labor de gestión es una labor que además te conecta muchísimo con la gente. ¿Cuáles serían las temáticas que a usted más le llamarían la atención abordar, ¿no? Porque cuando uno es diputado, bueno, yo no he sido diputado, pero sí escucho mucho de algunos diputados, digamos, de que es como hacer de todo y de nada. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Cuando uno es diputado. ¿Qué área en específico le gustaría a usted trabajar? No sé, últimamente he estado trabajando mucho en esto de la reforma judicial, por ejemplo. ¿Le gustaría impulsar alguna normativa al respecto? ¿Le gustaría impulsar la reforma judicial desde el Parlamento? ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Es uno de los temas principales que voy a llevar a la agenda parlamentaria. Hemos impulsado en los meses pasados, el año pasado especialmente, una reforma judicial con un grupo de juristas. Una reforma judicial que tiene
varios aspectos, ¿no? Desde el presupuesto judicial, pasando por un cambio en la forma de selección y de elección de los magistrados. Pero todo esto requiere reforma constitucional. Y cómo no, requiere una acción parlamentaria, ¿no? Entonces voy a llevar, cómo no, con la bancada de la que forme parte, voy a llevar esa propuesta de reforma judicial al Parlamento, que es el escenario clave. Logramos reunir casi 1 millón de firmas para la reforma judicial sin participación parlamentaria, pero no fueron suficientes, necesitábamos 1.500.000 firmas, no las alcanzamos. Bueno, espero que con la bancada parlamentaria que llegue tengamos la fuerza suficiente para llevar adelante esa reforma, que va desde el incremento constitucional, el incremento del presupuesto judicial y su inscripción constitucional, por lo menos de un 3%. Hoy día el presupuesto judicial no llega al 0,5%. Sí. Y entonces, en términos gráficos, lo que tenemos es una justicia miserable. Miserable porque no tiene recursos, ¿no? Porque no tiene sino 1.100 jueces y 500 fiscales para 11 o 12 millones de habitantes en todo el país. La mayoría de ellos mal pagados. Claro. El presupuesto judicial, ya les digo, no llega al 0,5% del presupuesto general de la nación. La propuesta es incrementarlo al 3% y ponerlo en la Constitución. Claro, en un proceso gradual, ¿no? De tal manera que podamos, en primer lugar, cualificar el salario de los operadores de justicia. En segundo lugar, llevar adelante una gran cualificación en la formación de los jueces. Reformas en la estructura judicial, en los códigos, pero cómo no, la infraestructura, los mecanismos de trabajo son precarios, ¿no? Esta reforma realmente tomaría un tiempo de adaptación bastante amplio. Bueno, ¿no? una reforma de corto y de mediano plazo, ¿no? Necesitamos, me imagino, unos 10 años, ¿no? Para llevar adelante una transformación profunda del sistema judicial. Pero bueno, hay que empezarlo, Claro. ¿no? Y los resultados se producen y se van viendo casi de inmediato, ¿no? En la medida en que se mejora la administración de justicia, se mejora la infraestructura, se mejora la atención al público, sabiendo que tenemos que adoptar reformas que van mucho más al fondo, ¿no? Tenemos una normativa que tiene que ser modificada, que tiene que ser cambiada. Para hacer una reforma constitucional necesitamos referéndum, necesitamos asamblea constituyente. Claro. Son palabras mayores, pero eso hay que prepararlo, ¿no? Y creo que eso no debe ser óbice para adoptar otras reformas, no de menor calado, pero de más fácil tramitación. Entonces, dentro de su agenda legislativa estaría como primer punto la reforma judicial, ¿no? Una ley que vaya relacionado. ¿Qué otros puntos estaría tocando en esta agenda que vayan también de la mano de esta crisis política, social y económica que estamos viviendo? Mira, necesitamos una aproximación mayor de la representación parlamentaria con la gente. Hay una distancia una brecha que se ha abierto, ¿no? Mira, yo voy a ser, si soy diputado uninominal, sí, y voy a tener una oficina abierta permanentemente a la gente, no en el Parlamento, en mi circunscripción. Yo voy a ser diputado uninominal. Anoten eso. Voy a tener una oficina, pero claro, ya la tuve antes, ¿no? Tenía mi oficina en la Plaza del Cóndor cuando fui parlamentario. ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, es que yo no había nacido. No es para tanto. No, es verdad, entonces, no habíamos nacido. ¿Sí? No, sí. Bueno, una oficina parlamentaria no es que la gente va a venir a buscarme al Parlamento sacando fichas, no, una oficina parlamentaria donde voy a tener, por supuesto, un acompañante, una diputada suplente que es una periodista conocida además, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Lili Zurita. Lili Zurita. Lili Zurita me va a acompañar y vamos a atender, ella en la mañana, yo en la tarde. Bueno, vamos a ver, pero vamos a tener una atención permanente a la gente, de tal manera que seamos efectivamente un mecanismo de gestión de las demandas de la comunidad. Y en esa labor de gestión te das cuenta de los requerimientos legislativos.
En esa gestión que te pide la gente, te das cuenta de las tareas de fiscalización. Ahí le voy a hacer una pregunta un poco complicada, porque no me queda claro a mí del todo. Existe un problema territorial, ¿no? Un límite, problema de límites en La Paz, ¿no? Justo entre la circunscripción 7, 8, este distrito, este municipio, el otro. Ese seguramente es una de las principales preocupaciones que tiene la población. Usted que ha sido, usted en caso de que sea electo diputado y usted que ha sido alcalde, ¿cómo se puede solucionar el tema de los límites en La Paz? Mira, no sé si es un problema que le preocupe grandemente a la gente. Sí, es un problema que hay que resolverlo, por supuesto. Pero yo no sé si está la gente preocupada porque el límite no lo conocemos exactamente entre Mecapaca y La Paz. Hay que resolverlo. Pero no es sencillo, ¿no? Ya en el momento concreto no hay alcalde que te va a aceptar ceder 1 centímetro cuadrado. Yo he planteado en su momento una solución, no una solución, sino un mecanismo de solución. Toda área que tiene problema de límites debería ser declarada área metropolitana. O sea, que sea una área de gestión común, de gestión conjunta, ¿no? Entre los municipios involucrados. En vez de pelearnos por límites, pongámonos de acuerdo para llevar adelante los planes operativos anuales o los planes de desarrollo municipal quinquenales, ¿no? De manera conjunta. Todos se van a beneficiar. Y especialmente se van a beneficiar los pobladores de estas áreas en conflicto, que son los grandes perjudicados, ¿no? Porque unos piden obras al municipio X y los otros al municipio Y, ¿no? Bueno, si declaramos a esas áreas metropolitanas, donde ya son 2 o 3 municipios, tenemos ahí condiciones para mejorar el presupuesto metropolitano y atender las necesidades de la gente de mejor manera. Usted, digamos que conoce muy bien La Paz. ¿Cuáles diría, desde su perspectiva, obviamente, que son los principales problemas de la gente que habita en la circunscripción 8? Mira, tenemos problemas muy vinculados a la gestión local, ¿no? Que no son necesariamente pues atribuciones parlamentarias, aunque tienen que ver con áreas de fiscalización. Claro. ¿No? No, pues las vías, las áreas verdes, la basura, el tráfico vehicular, el comercio informal, bueno, todos los problemas que Todo. los he conocido de alcalde, que los he atendido más o menos bien, que los encaminé mejor, pero que lamentablemente no fueron adecuadamente continuados en las políticas públicas que se encarnaron, ¿no? Mira, el ordenamiento fue una tarea muy dura, ¿no? Porque había que levantar comercio informal que invadía las aceras. Hicimos los kiosquitos, reordenamos a la gente, generamos áreas comerciales como el Paseo Núñez del Prado, esta área que antes era solamente de libreros, pero luego se ha convertido otra vuelta el Prado en un lugar de venta libre. Es el problema de la falta de continuidad en la gestión. Perdón ahí que le corte, pero por ejemplo, ese es un tema bien importante. Por ejemplo, yo nací el año 2001, ¿no? Yo cuando he nacido y ya transitaba las calles del Prado, ya estaba revitalizado, ya había una redistribución, digamos, del comercio, porque yo hablaba con mi papá antes y me decía, no, el Prado no era así. La gente se asentaba en la calle, como se está asentando nuevamente, y había un desorden total. La gente joven probablemente no sabe cómo es que era la ciudad antes de que usted asuma como alcalde. No sé si nos podría dar un pequeño pantallazo, ¿no? Tomando en cuenta que igual al año 2001 hemos tenido una riada gigante. El año 2002. Perdón. El año 2002 fue la riada. Bueno, mira, fue una señal terrible, ¿no? Pero aleccionadora, enormemente aleccionadora. Yo el año 2002 ya tenía 2 años de alcalde y lo que había logrado con relativo éxito fue un reordenamiento interno de la alcaldía. Cuando entré era una tragedia. Mira, tuve que despedir a no sé cuánta gente. Bueno, lo que les contaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, logré reordenar la alcaldía y entonces, al cabo de 2 años, cuando vino la tragedia, estábamos mejor preparados. Hubiera sido terrible que esa tragedia, ese diluvio o esa granizada salvaje, criminal que tuvimos, se hubiera dado a los meses o en el primer año. No hubiéramos tenido condiciones de atenderla. Tal vez la gente no sabe. ¿Cuánta gente ha muerto? 74 personas. Bueno, son 74 personas
entre muertos y desaparecidos, ¿no? Algunos cadáveres, algunas personas se perdieron para siempre, ¿no? Es que fue terrible. Cayó una granizada durante unos, 30, 40 minutos. Yo estaba almorzando en la casa, yo vivo en Sopocachi, en la Plaza España. Tenía un amigo invitado a almorzar, muy conocido, el Marcos Domic, un dirigente del Partido Comunista, amigo mío. Y cuando lo despedía serían las 2, 3 de la tarde. Yo normalmente hago siesta, hace 50 años que hago siesta. Pero aquella vez no la hice porque tenía este invitado a almorzar y nos quedamos platicando, conversando después de almorzar. Y saliendo, empezó a caer una granizada extraña. Parecía nieve. O sea, era una cortina blanca. Y entonces, en vez de ir a mi oficina, me puse mis botas y me fui al retén de emergencias. Esas eran las 2:30, 3 de la tarde. Volví a la casa a las 4 de la mañana. Claro, no volví porque estuve recorriendo toda la ciudad, en fin, dándome cuenta de la dimensión de la tragedia. Mira, serían las 7 de la noche más o menos, y lo reitero porque no siempre ocurre, ¿no? Serían las 6:30, 7, ya la tragedia de La Paz se había difundido, y me llamó el presidente. Estaba él volando, seguramente me llamó del avión presidencial, me imagino que era posible hacerlo, y me dijo: Juan, ¿qué necesitas? Dinero, necesito dinero, tengo una emergencia. Y al día siguiente, ese presidente, y voy a decirles el nombre ahora, ese presidente me puso en mi cuenta $4 millones. En 2002... No, $4 millones era un alivio enorme para ese primer momento de la emergencia. Ese presidente era don Tuto Quiroga. Sí. Y hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque se portó como debería comportarse cualquier presidente serio y responsable que no siempre hemos tenido. Don Juan, tengo una consulta en esto, y es que usted es sumamente conocido, sobre todo por el sector que representa a mi papá, a mis abuelos, o sea, tienen una imagen de usted ideal, es admirado y sumamente elogiado, por lo menos dentro de mi círculo. Pero justo cuando veíamos el tema de las edades, ¿no? Mateo dice, yo he nacido en el 2001, usted ha sido diputado del año 93 al 97, luego ha sido alcalde en el 99. Entonces hay una generación que quizás no lo conoce, claro, aún, ¿no? Y esa generación también vive en la circunscripción 8. Entonces, ¿cómo va a llegar a esa generación que hoy representa un nivel o una porción alta dentro de lo que es el padrón electoral? Y para eso me gustaría que hagamos quizás un ejercicio mental, ¿no? Estamos en estos micros, el número 2, que pasa por Llojeta y tiene todo un trayecto largo, ¿no? Y usted sube, tiene unos segundos para decir, yo voy a hacer esto. ¿Qué les diría? Bueno, pues saludo a tus abuelos en primer lugar, que nos están escuchando seguramente. Bueno, mira, decirle a la gente que La Paz es una ciudad que requiere el concurso de todos, que se ha desordenado mucho en este tiempo, que ha retrocedido en muchísimos aspectos, pero que tiene una gran potencialidad en todos ustedes, en todos nosotros. Estoy ahorita en el micro, ¿no? Estoy hablando con la gente. Y le digo, esa potencialidad hay que renovarla. La Paz es la capital política de este país, es la capitana de Bolivia. Los chuquisaqueños se enojaron conmigo porque alguna vez dije, es la capital política. No, ya les dije, está bien. Entonces, por lo menos permítame reafirmar que La Paz es la capitana de Bolivia. Y yo creo en eso. La Paz es eso, ¿qué les digo? Es la nave insignia de nuestro país, ¿no? Es la que conduce, ¿no? Es la que señala el norte, ¿no? Y esa es la fuerza que tenemos que retomar. Y la manera de retomar esa fuerza es comprometiéndonos con lo básico, ¿no?
Cuidemos el barrio, cuidemos la calle, cuidemos el parque, aportemos con nuestros impuestos, mejoremos nuestro comportamiento público, concurramos a nuestras juntas de vecinos, seamos parte de la deliberación ciudadana, estemos pendientes de lo que hacen y sobre todo de lo que no hacen nuestras autoridades, ¿no? Y de esta manera seamos parte activa de las decisiones. No sé si me van a escuchar bien en el micro. Espero que sí. De repente me van a bajar en la esquina. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Juan, ahí también quería consultarte un poquito y hablar ya un poco más del tema político. Nos había mencionado hace poco el nombre de Jorge Tuto Quiroga. ¿Por qué con Samuel y no con Tuto? ¿Y cómo se ha concretado la alianza con Samuel Doria Medina? Mira, te habla muy bien de Tuto, ¿no? Fue el presidente que me puso $4 millones al día siguiente. Pero no, yo creo que Samuel tiene una visión no solamente más vinculada a lo popular, sino una visión que puede encarar mejor la crisis. ¿Por qué? Es un empresario que es exitoso, es un empresario que ha invertido en Bolivia, es un empresario que tiene una larga tradición democrática y, como te digo, es un empresario comprometido con el país, ¿no? Tengo simpatía por Tuto, como tengo simpatía por otros líderes políticos, pero creo que Samuel es el que está mejor capacitado para un momento como el actual. Tiene credenciales democráticas suficientes y su éxito empresarial o su condición empresarial creo que lo habilita mejor que otros para el encaramiento de una crisis que tiene connotaciones económicas profundas que él puede atenderlas adecuadamente. Estamos pasando de básicamente aproximadamente 20 años de un partido de gobierno que dice que es de ideología de izquierda. Samuel, y bueno, hemos tenido hace no mucho a José Luis Lupo acá también, y él dice que son de centro. ¿Qué es ser de centro para usted? No lo sé, yo soy de izquierda. No, te digo. Bueno, el centro es no tanto una posición cómoda, que lo es, ¿no? El centro es supongo, es una visión equidistante, ¿no? De las distintas alternativas que hay en la sociedad, ¿no? Cualquier sociedad se debate entre el conservadurismo, que es la mantención del statu quo, y la transformación, el cambio, ¿no? El centro es una posición que yo la considero medio incómoda, ¿no? Porque trata de equilibrar, ¿no? Mantener parte del statu quo, aproximarse un poco al cambio. Yo no soy de centro. Yo soy una persona claramente que apunta al cambio, a la transformación. Mira, tenemos un país de enormes potencialidades. Tenemos 11 millones de habitantes apenas en más de 1 millón de kilómetros cuadrados con enorme riqueza. Entonces, claro, tenemos que apuntar al cambio. 200 años con esas potencialidades y estamos zapateando, chapaleando en el mismo lugar. Necesitamos un cambio que tiene que ver con un rol mucho más activo tanto de la comunidad en la participación como del Estado en el señalamiento de los grandes lineamientos, ¿no? Con esa respuesta, digamos, la gente podría decir, Juan es de izquierda, Evo Morales también es de izquierda. ¿Qué lo diferencia usted de Evo Morales entonces? Bueno, hay izquierdas, pues, y hay derechas, ¿no? Claro. Mira, Evo Morales expresó en su momento una emergencia vigorosa de la izquierda indígena popular, ¿no? Ojalá hubiera tenido un mejor destino, ¿no? Pero, bueno, no es el caso analizar las razones por las cuales no tuvo ese mejor destino. Pero sí, yo creo que hizo un aporte importantísimo, ¿no? Mira, los liberales, los neoliberales, llamados un poquito despectivamente, hicieron un gran aporte. Estabilizaron la economía del país. Sí, esto exigió sacrificios. Pero la estabilidad hoy día es un patrimonio de los bolivianos. Todos tenemos que preservar la estabilidad. Pero ¿cuál fue el gran aporte de Evo Morales y de ese movimiento? La inclusión.
la incorporación de lo indígena, de lo popular. Hoy día tenemos dos valores fundamentales: la estabilidad económica y la inclusión. Creo que son dos puntos de partida esenciales para iniciar y para llevar adelante la transformación del país y mejorar definitivamente, estructuralmente, las condiciones de vida de nuestra gente. Tal vez en narrativa los jóvenes no entienden muy bien, bueno, no entendemos muy bien esto de la inclusión porque ya hemos nacido, y bueno, no, por lo menos gran parte de los jóvenes que podríamos decir hasta los 28 años, bueno, 25 años, solo han estado con el gobierno del MAS, ¿no? Conscientemente. ¿Cuál ha sido esta inclusión de la que usted nos habla? A ver, el punto más remoto que te puede llevar a entender la inclusión, la convivencia entre todos, el punto más remoto de la no inclusión, te lo sitúo no hace mucho, antes del 52. Estaba prohibido a los indígenas entrar a la Plaza Murillo. O sea, por ley, los indígenas no podían entrar a la Plaza Murillo porque iba en contra de la estética republicana. Bueno, ya es para reírse, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta era una realidad. Claro, esta es una realidad. Esta era una realidad a los años 30, a los años 40, por Dios. Tuvo que darse aquí una revolución en el año 52 para que se produzca un gran momento de inclusión, que al mismo tiempo fue el momento de la reforma agraria, de la nacionalización de las minas, del voto universal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, la inclusión no ha terminado allí. La inclusión en este momento significa generar condiciones de vida y de trabajo absolutamente para todos. No existe esto. Te decía, el 80% de nuestra población está en la informalidad. Entonces, claro, tenemos el 80% de la población que no está incluida en el seguro social. Claro. Entonces necesitamos inclusión en la seguridad social. Ya no estamos hablando de la exclusión racial, pero sí hay enormes bolsones de exclusión económica en el país, que solamente los vamos a encarar con un modelo distinto de desarrollo que conjugue adecuadamente la fortaleza, la energía de la sociedad con la fortaleza y la energía del Estado. Es una economía mixta. Lo que dice nuestra Constitución, tenemos que llevarla adelante. Ahí, perdón que te corte, Alo, una última, para no acaparar. La penúltima, porque la última le corresponde. No. La última mía, porque Dale. Entonces, quiero cerrar una idea. ¿Por qué usted rompió con Evo Morales? Mira, no fue una ruptura de esas típicas en el país, sino fue una distancia, ¿no? Se le ocurrió a Evo Morales que el MAS tenía que tomarse la alcaldía de La Paz. Yo había sido alcalde durante 10 años y el Movimiento Sin Miedo planteó la candidatura de Luis Revilla, que parecía la mejor continuidad, ¿no? Y mi amigo Evo Morales había tenido otros planes, ¿no? Había tenido su candidato también o su candidata. Y le dimos paliza, pues. Bueno, y ahí se acabó un poquito la relación. Dale, Alo. Gracias, bueno, Juan. yo tengo varias preguntas, pero entre las principales va relacionado a lo que usted decía, inclusión, ¿no? El movimiento al socialismo junto con Evo Morales ha significado un recambio de lo que era la Bolivia de antes a lo que es la Bolivia de hoy. Estamos hablando también del nacimiento de un Estado plurinacional. Existe un montón de disyuntivas actualmente sobre lo que realmente es el Estado plurinacional. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Deberíamos continuar con este Estado? ¿Deberíamos volver a una república? ¿Se debería reabrir el debate? No debería haber debate. Lo plurinacional habla de lo que somos. Somos varias naciones, varias nacionalidades, ¿no? Quechos, aymaras, mestizos, guaraníes. Pero al mismo tiempo somos república. El Estado plurinacional habla de la diversidad de naciones que tenemos, ¿no? De comunidades, de culturas. Pero la república habla pues de la institucionalidad del Estado de Derecho, ¿no? De la división de poderes, de la independencia de poderes, del voto universal, de la igualdad del voto. O sea, no son conceptos distintos. Yo creo que el denominativo que eventualmente deberíamos adoptar si hubiera una reforma constitucional es de la República Plurinacional.
República Plurinacional. Igual es uno de los elementos que aparecía en las consignas del movimiento Sin Miedo, ¿no? O sea, y a mí ahí también me han nacido miles de dudas, porque mientras yo leía cuál era la misión, la visión del movimiento Sin Miedo, no encontraba concordancia con lo que es unidad nacional. Decía, ¿y cuál es el punto convergente, no? Estamos hablando de unidad nacional que se puede considerar de centro, un movimiento sin miedo que es de izquierda fuertemente dentro de las consignas. Entonces, ¿en qué momento ustedes llegan a unir estas ideas o visiones que tienen para un país que ahora está enfrentando una crisis? Te lo decía, ¿no? Tenemos una visión común de la democracia. La democracia es el escenario en el cual vamos a desplegar, ojalá en el corto, en el mediano y en el largo plazo, todas las iniciativas para mejorar la vida del país. Entonces, un primer punto de aproximación fundamental es la democracia. Y un segundo punto de aproximación es el momento que vive el país. Es un momento de crisis. Y es una crisis que tiene connotaciones en diversos aspectos. Pero sin duda, una crisis cuyo punto de toque para encarar su solución es la parte económica. Sí. Creemos que Samuel puede aportar en esto de manera especial. Hay un denominativo que que toda la Alianza de la Unidad pone en su programa, ¿no? Y es que nosotros tenemos un equipo contra la crisis. Usted está dentro de ese equipo. Específicamente, ¿en qué área en concreto definiría el equipo de la crisis? O sea, ¿sería lo judicial, lo económico, lo político? Mira, tal vez el mejor aporte que puedo hacer yo, no solamente en lo personal, sino como Movimiento Sin Miedo, es una reforma profunda de la justicia. La justicia es uno de los lastres que están impidiendo el desarrollo del país. Y hemos trabajado con un grupo de juristas independientes, y hoy día esto ya es patrimonio público, una propuesta de reforma estructural de la justicia, que tiene alcances constitucionales, o sea que no es una reforma de unas cuantas normas. No, tenemos que reformar la Constitución para alcanzar una justicia para todos. Pero ahí no cree que como estamos viviendo ahora en una época de crisis, sobre todo económica, política, el tema de reformar la Constitución estaría pasando a un segundo plano quizás, porque hay temas mucho más macros que afectan directamente a la población y estamos hablando del bolsillo de la población. No, bueno, lo más macro es la Constitución, pero entiendo tu pregunta. Claro, hay que encarar la crisis económica, por supuesto. Mira, estamos en un momento de claro agotamiento de la propuesta estatal que el MAS impulsó. Como en su momento vivimos un claro agotamiento de la propuesta liberal, que trajo estabilidad al país. Esa propuesta liberal tuvo este aporte, le dio estabilidad al país. Pero la propuesta del MAS, más conocida como populista, logró la inclusión. Bueno, estos son dos ganancias de estos 40 años. Entonces, en base a la estabilidad económica y en base a la inclusión, podemos y debemos generar un proceso de transformación ya en la estructura económica, en la estructura política. Estamos viviendo un momento de transición. Se han agotado las propuestas anteriores. No va a surgir una propuesta acabada de la noche a la mañana. Es una transición la que tenemos que vivir, donde hay que preservar la vida democrática. A veces las transiciones son entendidas como caos, ¿no? Y el caos en Bolivia es entendida como ruptura democrática. No, tenemos que entender la transición como una oportunidad de cambio, de transformación y de generación de ideas y de conceptos nuevos. En este periodo de transición, ¿cuál sería el rol de la juventud? Central. Central porque, mira, necesitamos la participación de los jóvenes en la generación de nuevas propuestas. Yo me doy cuenta muchas veces que estoy repitiendo cosas que suenan medio a cuento viejo ya, ¿no? Y entonces, claro, necesitamos nuevas ideas, nuevas formulaciones. Yo a veces me nutro de lo que dicen mis hijos, ¿no? Pero mis hijos ya están cuarentones también, los mayores, treintones, los menores.
Bueno, espero no tener que nutrirme de mis nietos en breve. Quiero decirles de que, no, mira, necesitamos un protagonismo de los jóvenes, pero en el sentido más amplio de la palabra. Hay que llevar al Parlamento gente más joven, claro que sí. Ojalá tengamos candidatos juveniles a las alcaldías, de tal manera que podamos renovar el personal político. Yo tengo 72 años, ¿no? Y estoy postulándome a parlamentario, ¿no? Ya parece poco adecuado. Bueno, va a ser mi última gestión. Espero que en esa última gestión promueva a una nueva generación de jóvenes sin miedo. Sí, me llama mucho la atención. ¿Cuál sería, digamos, tomando en cuenta toda la historia que usted ha tenido, etcétera, cómo definiría la juventud de su etapa, de su contemporaneidad con la nuestra? ¿Encuentra algunas similitudes o usted cree que los jóvenes actualmente somos más apolíticos, despolitizados? ¿Cómo ve la juventud en la actualidad en comparación con la suya? Son diferentes momentos, ¿no? Mira, la juventud nuestra, la juventud mía, era una juventud que tenía como premisa la lucha antidictatorial. Te hablo de la juventud universitaria, pero también la juventud de los colegios, ya el Ayacucho. Los ayacuchenses ya eran unos muchachos luchadores, ¿no? Contra la dictadura, por supuesto, contra las dictaduras. ¿Y qué decirte de los universitarios? Yo fui dirigente de los primeros comités interfacultativos, ¿no? Y fuimos nosotros, claro, luego parte del movimiento popular encabezado con los mineros, los que logramos la recuperación democrática. Bueno, no es el desafío de ustedes ahora ese. Tenemos la democracia recuperada. Claro. Hay que preservarla, pero no estamos frente a amenazas autoritarias visibles en términos de ruptura del orden democrático. No, el desafío es darle contenidos mucho más profundos a la democracia. Necesitamos incentivar la participación ciudadana. Pero además necesitamos una fuerte vigilancia ciudadana sobre nuestros gobernantes. La democracia no se ha hecho para que votemos solamente cada 5 años en elecciones nacionales o cada 2 en elecciones municipales. La democracia se ha hecho para atender y resolver los problemas de la gente. Y entonces esto es lo que hay que reclamar y los jóvenes tienen que movilizarse en torno a eso, ¿no? Hay que organizar a los jóvenes, si no lo están suficientemente, para exigir a los gobernantes y a los parlamentarios una acción mucho más eficiente para resolver los problemas. No hay empleo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes han estudiado en las universidades y hoy día no tienen empleo y están haciendo cualquier cosa si no han emigrado del país, ¿no? Bueno, estas son las tareas, ¿no? Que parecen un poquito abstractas, pero cuando se habla de los jóvenes que me están escuchando, seguramente me van a entender muy bien, pues, ¿no? ¿Usted no cree que la cooptación de poderes de parte del Ejecutivo son acciones autoritarias? ¿La qué? La cooptación de poderes, la judicialización de la política, etcétera. Sí, es parte del autoritarismo. Pero bueno, mira, yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos una vigorosa reinstitucionalización del país. Necesitamos recuperar un mayor nivel de calidad y de independencia parlamentaria. Te digo en primer lugar calidad, ¿no? Porque no tenemos grandes referencias parlamentarias. Hay gente notable en el Parlamento, que especialmente hay mujeres parlamentarias que han destacado en este tiempo, pero no es una referencia que oriente la vida nacional de manera permanente. No estoy disminuyendo el valor de ningún parlamentario, pero no ha sido el Parlamento una referencia fundamental en este tiempo de los grandes derroteros del país, ¿no? El Ejecutivo ha tomado un mayor protagonismo. ¿Y por qué cree que se da eso? ¿Que los parlamentarios no están representando a la población del todo? ¿O por qué cree que no son los referentes que deberían ser en teoría? Hay que ver varios temas, ¿no?, al respecto. Tal vez necesitamos una representación más genuina, o sea, una representación que esté más vinculada con la gente.
tengo la impresión de que muchos parlamentarios, muchas parlamentarias, una vez elegidos, se distancian de su comunidad, se distancian de sus electores, ¿no? Ahí yo critico en general, no quiero hacer ninguna crítica en particular, la labor especialmente de los uninominales. El uninominal es un parlamentario que representa a una determinada población que vive en un determinado territorio. Mínimamente ese parlamentario debería tener una oficina parlamentaria en el territorio, donde acudan sus electores, ¿no? Modestia aparte es lo que yo hice. Tenía mi oficina en la Plaza El Cóndor, ¿no? Y tenía otra oficina por San Pedro. En fin, entonces, creo que la revalorización parlamentaria puede venir desde la uninominalidad de los representantes. Pero yo creo que puede venir de manera mucho más integral de un momento de renovación política más global, ¿no? Necesitamos una renovación. Ojalá ustedes, los jóvenes, sean los grandes protagonistas de esa renovación. Yo tengo ahí una duda que la he estado escuchando constantemente en distintas entrevistas, en general a los políticos, ¿no? Se habla de juventud, se habla de dar protagonismo a los jóvenes, que son quienes deberían tomar estos espacios de decisión política, pero tampoco ellos, desde su posición en un partido político o en una alianza política, generan estos espacios. Entonces es como si directamente o indirectamente estuvieran diciendo: ustedes jóvenes, búsquense el espacio y está bien, lleguen ahí. No dan el brazo para que ellos puedan asumir estos cargos, ¿no? ¿Qué opina frente a esto? Es de ida y de venida. Sí, yo creo que hay mucho de demagogia en las organizaciones políticas cuando hablan de dar espacio a los jóvenes y no lo dan, ¿no? Pero también hay distancia, hay apatismo de parte de los jóvenes, ¿no? ¿Usted cree? Respecto a la actividad política. ¿Por qué? No lo sé, ustedes me dirán, ustedes son los jóvenes. Pero yo creo que hay una distancia. Yo tengo 4 hijos más o menos jóvenes. Claro, la cercanía a la política viene a partir de la actividad mía, ¿no? Pero ellos no se han involucrado, por ejemplo, ninguno de los 4 hijos que tengo se han involucrado directamente en la vida política. Me parece bien porque tampoco quiero que se involucren, ¿no? Pero es una pequeña señal que te da cuenta que incluso con un padre, además su madre también hace política, padre y madre que hacemos política, no hayan incidido para que ellos se incorporen a la vida política a plenitud. Son simpatizantes nuestros, colaboran en nuestras actividades, pero no se han involucrado. No me parece mal, es su opción, pero es una señal, ¿no?, que da cuenta de algo especial. ¿No le han comentado las razones por las cuales han decidido no optar por la carrera política? Mira, no hemos hablado, no es un tema de preocupación, ¿no? Okay. No es un tema de conflicto, no es un tema de preocupación, no. Y si bien no le han comentado y no es un tema de preocupación, usted ha debido identificar alguna razón, ¿no? Obviamente, no es el mismo para sus hijos, para todos sus hijos, pero debe haber un elemento en común. Mira, no sé, creo que es una distancia que está junto a la proximidad, ¿no? No son militantes, no son activistas, pero están muy junto a la actividad y al activismo político que practican sus padres. Hay un par de preguntas que nos han llegado a nuestro grupo de presente, de nuestra comunidad, porque les hemos comentado que íbamos a tenerlo usted. La primera pregunta es, si quiere puede hacer las respuestas bastante breves, depende de usted. ¿Por qué prefirió optar por la diputación a la alcaldía? ¿Qué razones lo llevaron a decantarse por la diputación? Bueno, yo he sido alcalde 10 años, ya no puedo ser. Ok, una respuesta muy breve. La segunda es, pregunta para Juan del Granado. Más de 20 años del MAS han destruido las instituciones estatales. Ejemplo de ello, que no exista división de poderes, no solamente en el Estado central, sino también en el municipio paceño. ¿Es posible reconstruir la institucionalidad en el país? No creo que el MAS haya destruido la institucionalidad. Yo creo que hay una nueva institucionalidad que está en proceso de construcción.
Mira, tenemos una nueva constitución política del Estado, más o menos nueva todavía, ¿no? En el 2009 aprobamos una nueva constitución política del Estado, que tiene avances significativos y que tiene formulaciones que están todavía en el papel y que tenemos que llevarlas a la práctica. Yo creo que el MAS fue un momento muy importante en la vida nacional, pero bueno, se agotó, ¿no? Lamentablemente. Digo lamentablemente porque debió el MAS, a partir de la inclusión, sobre la base de la estabilidad anterior, iniciar un proceso de transformación sostenido y de largo aliento en el país. No lo hizo por diversas razones, ¿no? No, yo creo que el camino está señalado en la Constitución, pero tenemos que verlo en concreto en cada momento como el que vivimos actualmente. Perfecto. La tercera es, ¿por qué luego de su derrota electoral presidencial en 2014 y haber declarado que se alejaría de la política, decidió volver como candidato a diputado y no dar oportunidad de recambio generacional a nuevos políticos de izquierda en La Paz? Llevamos adelante la reforma judicial, o sea, la campaña, la cruzada ciudadana por la reforma judicial. Mucha gente se adhirió. Cerca de 1 millón de firmas fueron las que logramos, 800 y tantas mil. Pero mira, mucha gente de esas que firmaron nos dijeron, está bien esto, pero también hay que reformar la economía. También hay que reformar la salud. Y la educación. También hay que reformar la educación. Bueno, Hay que reformar todo. hay que volver a la vida política, ¿no? Desempolve el movimiento sin miedo. Vamos a la batalla por el retorno, por el protagonismo en la vida política, porque sí, está bien las firmas, pero desde el gobierno se puede hacer más y mejor. Bueno, ahí estamos por eso, ¿no? Estamos a partir de ese impulso ciudadano que lo recogemos en la calle. Perfecto. Esta es la última de nuestra comunidad. ¿Está de acuerdo en modificar el Código Penal para castigar severamente algunos delitos? ¿Y cuáles serían? Mira, la criminalización de las conductas sociales y la sobrepenalización de los delitos demostradamente no resuelven el problema. Hay países que siguen practicando la pena de muerte, ¿no? Creo que ya no utilizan mucho la silla eléctrica. Ninguna política punitiva extrema ha resuelto el problema de la delincuencia. Sí, hay un concepto penal que es el de la prevención, ¿no? Si lo matas a si lo ejecutas a un violador, supones que otros violadores van a desistir de continuar con el delito por ese tipo de prevención. No ocurre esto. Siguen las violaciones. Muchísimos países han considerado ya ineficaz la pena de muerte. No resuelve el problema, siguen delinquiendo. No es la pena la que desalienta a los delincuentes. Es la situación económica, social, el ambiente, la familia. Bueno, hay una serie de factores. La criminología, que es la ciencia que estudia el origen del delito, las causas del delito, te da cuenta que no es un problema como en su momento pensó Lombroso. Lombroso es un famoso penalista, ¿no?, que creó la teoría del criminal nato. O sea, que había personas que nacían con condiciones para ser criminales. No hay tal. Los delincuentes y los delitos se producen en la sociedad. La sociedad produce delitos o produce delincuentes que cometen delitos. Ahí está el problema, ¿no? Hay que atender la sociedad, el problema de fondo, sabiendo que los delitos se van a producir y que tienes que tener políticas de prevención para los delitos que igual se van a producir, hasta que lleguemos a la sociedad ideal, ¿no es así? Y tenemos que tener una política penitenciaria que tienda a la rehabilitación. Bueno, ya es otra problemática, ¿no? Muy compleja. Tal vez, Alo, ¿tú tienes alguna última pregunta? Son más preguntas de curiosidad sobre usted. Y va relacionado a, bueno, usted tiene una trayectoria, no simplemente como ser humano, sino también dentro de la política y demás. Y seguramente cuando usted era joven tenía cierto tipo de sueños y aspiraciones que quería alcanzar.
¿Cuál de esos sueños o aspiraciones aún siente que no ha cumplido? A ver. Cuando entré a la universidad tenía un fundado interés en luchar por la autonomía universitaria. Había la dictadura de Banzer, que ustedes no han conocido, que nos canceló la universidad. Yo estaba en el primer año de Derecho y un día sábado o viernes yo bajaba a la universidad y estaban ametrallando los aviones de la Fuerza Aérea de mi universidad. Era el golpe de Estado de Banzer. Y entonces, claro, tuvimos que encarar la recuperación primero de la autonomía y luego de la democracia. Objetivo cumplido, pero no individualmente. Fue un objetivo cumplido de manera colectiva, de manera colegiada. Mira, otro momento importante. Asesinaron a 8 compañeros míos en la calle Harrington. Este fue García Mesa. Yo me había asilado meses antes y por eso no estuve allí. Y sentí mi sobrevivencia, por ese hecho casual de haberme asilado meses antes, como una responsabilidad con la memoria de mis compañeros. Y bueno, me embarqué en un juicio que duró una década. Y los criminales tuvieron 30 años de presidio. Fue otro momento en el que sentí que había cumplido una obligación y un deber que tenía con la gente. Bueno, para darte 2 ejemplos solamente. ¿Qué le diría a esos ex colegas si lo estuvieran viendo de la calle Harrington? Mis compañeros, ¿qué los necesitamos? Muchísimo. Perfecto, ya para ir concluyendo, yo tengo una curiosidad. ¿Qué piensa acerca sobre Javier Milei y esta nueva corriente que está llegando al continente, ¿no? Esta del liberalismo, un poco más tirado al libertarismo? ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, los extremos no son buenos. La libertad es un concepto fundamental cuando hablamos especialmente de la vida política, de la vida pública, ¿no? La libertad económica en una sociedad imperfecta como la nuestra te da lugar a muchas injusticias, ¿no? La libertad absoluta, ¿no? Claro, cada quien es libre de morirse de hambre, ¿no? Si no hay empleo. Y por eso es fundamental la intervención del Estado. O sea, tenemos que combinar adecuadamente el mercado, que es el que asigna recursos, en teoría, a partir de la oferta y de la demanda, pero tenemos que eso combinarlo con la acción del Estado, que orienta las políticas públicas, que invierte dinero en determinadas áreas como la salud, como la educación. Garantiza salud, educación a la gente que no la tiene. Y si tienes gente saludable, es gente que va a tener capacidades para estudiar. Y si estudia, va a mejorar su formación personal. Y si lo hace, va a mejorar su calidad de vida hacia adelante. Entonces necesitas la intervención del Estado. No, tenemos que tener un punto de equilibrio entre el mercado, la libertad económica, con la acción del Estado, ¿no? Con la acción rectora del Estado, ¿cómo no? Y ahora una última. Muchos jóvenes no saben lo que ha sido la dictadura, ¿no? No sé si usted Por podría... suerte. Afortunadamente. Sí. No sé si usted nos podría decir cómo era vivir en ese entonces bajo un régimen dictatorial. A ver, es complicado, pues, hay muchas cosas que decirte. Cuando era un estudiante universitario, vivía aquí por la calle Ingavi con mi hermano. Era el frenazo de unos jeeps y la subida de los agentes que por suerte se detenían en el piso anterior al nuestro. Estaban buscando a otro. Pero ya habíamos pasado un momento terrible de temor, ¿no? Subieron los agentes hasta... O bueno, yo vivía en el siglo XX. Yo era radialista. Sabía muy poco de radio, aprendí en el siglo
vente a hacer un poquito de radio. Y bueno, ahí fui apresado, ¿no? Y claro, como era un radialista conocido en siglo XX, lo primero que hicieron los represores fue sacarme de mi celda donde estaba y me llevaron a un escritorio para que escriba comunicados a favor del gobierno. Claro que no lo hice. Y eso me costó momentos difíciles. Bueno, esos son los recuerdos de la dictadura, ¿no? De los momentos más duros, más difíciles, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Son momentos en los que ocurren cosas que uno después recuerda con cierto cariño, ¿no? Yo me había declarado ateo, de jovencito, pues, ¿no? Claro. Pero después de cada pateadura había que rezar un poquito. Uno busca la Había que buscar en qué apoyarse, ¿no? Claro. No había en qué apoyarse, y entonces te das cuenta de que no puedes ser ateo, ¿no? O sea, saliendo de ahí no vas a estar siendo ateo, pues. Entonces vuelves a conversar, pues, con esa persona que está no sé dónde, con esa energía, ¿no? Que te da vitalidad, que te da orientación, en fin, que te permite vivir, ¿no? Y bueno, tal vez también para los jóvenes, ¿usted cuál diría que es el valor de la democracia? Es enorme, es enorme. ¿Sabes? La democracia es una forma de vida. Que nos involucra a todos. Ya no es solamente, y no debería ser solamente una forma de gobierno, ¿no? Porque la democracia no es solamente concurrir y elegir gobernantes locales o nacionales, ¿no? La democracia es lo que estamos en este momento practicando, ¿no? Ustedes con sus preguntas medio complicaditas. Yo trataba de decir lo que pienso, ¿no? De la mejor manera para que la gente me entienda, ¿no? Esto es democracia también, ¿no? Democracia es que la gente que esté escuchando dice, este viejo aburrido, mejor cambio el dial, ¿no? Esa es democracia también, ¿no? La posibilidad de escoger qué opiniones escuchas, qué opiniones no escuchas, ¿no? Y concurrir de rato en rato a elegir a la gente que te va a gobernar, ¿no? Te equivocas, renegas con ellos, bueno, pues a la próxima no los elijas, pues, ¿no? Pero democracia es sobre todo esto, ¿no? Hablar, conversar, aceptar que hay ideas distintas, tolerar a gente que a veces es medio intolerable, pues, ¿no? Claro, yo sé que soy medio intolerable para muchos, pero claro, en democracia están obligados a tolerarme nomás, pues. Es muy lindo esto, ¿no? Es muy lindo, claro. Sobre todo los que hemos vivido en dictadura tenemos muchas razones para valorar la democracia, ¿no? Es la posibilidad de decir lo que piensas sin temor a que eso tenga consecuencias negativas en tu vida, ¿no? Claro, cuando te metes en política, la democracia tiene ya otras connotaciones, mucho más significativas, ¿no? Cuando te metes en política, la democracia significa que puedes representar a una parte de tu comunidad, ¿no? Que puedes ser la voz de los que no siempre pueden hablar, ¿no? Que puedes venir aquí a un estudio de radio o televisión y decir tus cosas, ¿no? Pese a las preguntas medio complicadas que te hacen, ¿no? Bueno, esta es la democracia, ¿no? Que es un valor esencial para todos. Buenísimo. Alo, no sé si quieres hacer una última pregunta, ya para cerrar. Sí. Va relacionada al movimiento Sin Miedo. Y también es más curiosidad. Bueno, en el año 2014 ustedes han perdido la sigla, ¿verdad? Y el año pasado han vuelto a lanzar el movimiento Sin Miedo con una nueva propuesta, con un recambio generacional, llamando a los jóvenes y demás. Si usted llegase a la asamblea y obviamente estaría yendo con Alianza Unidad, ¿cómo estaría manejando el movimiento Sin Miedo? Quizás ahí, no sé, con miedo a pecar. Se vería una separación un tanto de lo que es la Alianza de la Unidad y ir más por el movimiento Sin Miedo. ¿Cómo actuaría? No, mira, el movimiento Sin Miedo hoy día
y desde hace varios años, es una corriente de pensamiento, es una corriente de opinión y es un grupo de gente que tiene un valor muy comprometido con la vida democrática. Somos aliados con Samuel, lo vamos a apoyar, vamos a respaldar plenamente a su gobierno, vamos a ser muy críticos seguramente, pero el Movimiento Sin Miedo tiene una perspectiva de mediano y de largo plazo, que de ninguna manera la situamos como una perspectiva contradictoria, ¿no? Con nuestro apoyo a Samuel, ¿no? Veremos cómo se presentan las cosas hacia adelante, ¿no? Lo concreto en este momento es nuestro apoyo a Samuel, la confianza que él puede no solamente garantizar la continuidad democrática, sino un correcto encaramiento de la crisis, la estabilización del país. Y esa estabilización y la mantención de la vida democrática van a ser el mejor escenario, pues, para darle perspectiva y muchísima fuerza al resurgimiento, al renacimiento del Movimiento Sin Miedo, que tiene, pues, 10, 20 años por delante. Ya sin Juan del Granado, pues, sin Juan Sin Miedo, pero con muchísimos jóvenes sin miedo que están en todo el país. Y aprovechando que estamos hablando de jóvenes, le pediría por favor, Juan, que pueda mirar a la cámara. La mayor parte de nuestro público es joven, de la ciudad de La Paz, de la ciudad de Oruro y de Potosí. Entonces, le pediría un mensaje final, por favor, a todos los jóvenes que lo están viendo. Hay que perder el miedo, pero no es solamente el miedo a la incertidumbre, el miedo a las carencias que tiene la vida cotidiana, sino el miedo a la participación. Hay que participar. No hay que tenerle miedo a la política. La política no es mala. La política debería ser, y yo creo que lo es, una de las actividades más nobles, porque la política es un compromiso con el bienestar de la gente. La política debería ser una actitud de permanente servicio a la comunidad desde los lugares donde uno puede mejorar y transformar la vida de la gente. Los convoco a la vida política, los convoco a la vida militante, no necesariamente al Movimiento Sin Miedo, aunque no les haría mal dejar el miedo y ser parte de una generación que le dé perspectivas al país. Necesitamos un país sin miedo, más allá de las siglas. No estoy haciendo campaña política. Un país sin miedo, un país que enfrente las dificultades, un país que no le tenga temor al cambio, un país que elimine la discriminación, un país que elimine la pobreza, un país que encare un futuro promisorio para hoy día y para mañana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta esta etapa. Yo me quedo con 3 cosas fundamentales de esta entrevista. La democracia no solo es una tarea de los gobernantes, sino también de nosotros, los ciudadanos. Es una tarea de todos. Sobre la dictadura, una cosa es leerla y otra cosa es escuchar relatos de vida. Y bueno, la tercera y la más importante, en caso de ser electo, nos va a mandar su ubicación de la oficina, ¿verdad? Tal vez en la Plaza del Cóndor. Muchas gracias. Y vamos a estar molestándolo entonces. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta etapa. Hasta luego. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.